Bienvenidos a la tercera sección de la materia La misión de la Iglesia. Estamos intentando contestar la pregunta, ¿para qué existe la Iglesia? Y estábamos a la vez por contestar específicamente la pregunta, ¿cuándo está lista una persona para ser bautizada? Según el muy reconocido autor católico Isidro Gomá, el bautizado aquí es referencia a aquel al que le corresponde cumplir todo lo mandado por Jesús. Por su parte, Guillermo Hendrickson agrega que el verbo principal es haced discípulos. Subordinado a este será A, bautizándolos, y B, enseñándoles. En este tipo de construcción gramatical, sigue diciendo él, sería completamente equivocado decir que porque la palabra bautizándoles precede a la palabra enseñándoles, la gente debe ser bautizada antes de ser instruida. Es muy natural que bautizar sea mencionado primero, pues aunque una persona es bautizada una vez, ordinariamente, continúa siendo instruida a través de toda su vida. Los conceptos bautizar y enseñar, sigue diciendo Hendrickson, son simplemente dos actividades, coordinadas la una con la otra, pero ambas subordinadas a hacer discípulos. En otras palabras, por medio de ser bautizado o bautizada es instruida una persona. Llega a ser entonces un discípulo. En el entendido, por supuesto, de que este individuo está preparado para el bautismo y dispuesto a apropiarse de la enseñanza. El contexto deja muy claro aquí, dice él, que Jesús aquí está hablando de aquellos que son lo suficientemente maduros para ser considerados objetos de la predicación. Aquí él no está hablando de niños pequeños, infantes, a fin de estar preparado para el bautismo, dice Hendrickson, se requiere el arrepentimiento, Hechos 2, 38 y 41. Se requiere recibir la palabra, Hechos 2, 41. Esto también muestra que el bautismo debe ser precedido por cierta cantidad de enseñanza. Es importante, hermanos queridos, recalcar aquí que, aunque algunos hablan de tres acciones distintas, 1, hacer discípulos, 2, bautizar y 3, enseñar a los bautizados. La realidad es que bautizándolos y enseñándolos, del verso 20, son gerundios que dependen de la acción del verbo principal, haced discípulos. Es decir, estos dos gerundios explican cómo hacer discípulos. Compárese la siguiente frase: arreglad el automóvil, engrasándolo y cambiando el aceite. Jesús no dice simplemente id y enseñad, sino id y haced discípulos. Según Hechos de los Apóstoles, los discípulos son los que han obedecido al Evangelio, llamados cristianos, según Hechos 11:26. Por lo tanto, no es posible hacer discípulos cristianos sin bautizarlos. El verbo mathetheúsate, traducido como haced discípulos, es verbo comprensivo. Abarca todo el proceso nombrado por Jesús en este texto. Entonces, una persona está lista para ser bautizada cuando, entendiendo lo que ese acto significa, lo solicita y se compromete ante el Señor con todo lo que ese acto implica. Por otro lado, aun cuando no es un estudio sobre el bautismo en agua, no está de más recordar que el término bautizar es la transliteración de un vocablo griego, el 907, que significa sumergir. Y que el bautismo bíblico no contiene gracia, es decir, no es un sacramento, en el sentido o uso que se le da a este término en el catolicismo romano.
sino que es un acto simbólico que representa gráficamente la muerte a la vida pasada y el levantamiento para una vida nueva, según Romanos 6:4. Pero hay más en la gran comisión de nuestro Señor, y es el sexto aspecto que les mencionaba: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Este aspecto fue tratado anteriormente como parte de una aclaración de otro aspecto, pero de mucho provecho será la explicación dada por Elena de White respecto a lo implicado en esta orden de Jesús. Dice ella: los discípulos habían de enseñar lo que Cristo había enseñado. Ello incluye lo que él había dicho, no solamente en persona, sino por todos los profetas y maestros del Antiguo Testamento. Excluye la enseñanza humana. No hay lugar para la tradición, para las teorías y conclusiones humanas, ni para la legislación eclesiástica. Interesante. Sigue diciendo: ninguna ley ordenada por la autoridad eclesiástica está incluida en el mandato. Ninguna de estas cosas han de enseñar los siervos de Cristo. La ley y los profetas, con el relato de sus propias palabras y acciones, son el tesoro confiado a los discípulos para ser dado al mundo. El nombre de Cristo es su consigna, su señal de distinción, su vínculo de unión, la autoridad de su conducta y la fuente de su éxito. Nada que no lleve su inscripción ha de ser reconocido en su reino. Eso es lo que debe ser enseñado. Eso es lo que está implicado en enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y esto nos lleva, hermanos y amigos queridos, a la siguiente parte en esta serie, que es la aplicación de la gran comisión en la iglesia según los evangelios. ¿Cómo es que puede llevar a cabo esta magna, gran comisión de Cristo a su iglesia? ¿Cómo está indicado en los evangelios que debe hacer la iglesia para cumplir esta gran comisión? Vamos a tratarlo bajo el título El discipulado enseñado y practicado por Jesús. Es en el discipulado de nuestro Señor Jesucristo donde podemos ver cómo la orden de discipular se puede llevar a cabo en la iglesia. Él es nuestro modelo en todo. Y en esto también. Lo que veríamos entonces sería una síntesis del método de discipulado de Jesús. En este caso, según como lo presenta Robert Coleman en el Plan Supremo de Evangelización, estaremos basándonos en lo que él nos presenta, cotejado con algunos aportes de algunos autores y algunas notas propias de este servidor. Pero principalmente estaremos basándonos en lo que él nos presenta como los 8 pasos practicados por Jesús en el discipulado. Vamos allá de una vez. Paso número 1. Paso número 1. Selección. Selección. Dice el Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículo 13. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Vamos a leer de nuevo este texto porque es la base para buen material que vamos a cubrir. Me refiero a buena cantidad de material en cuanto a este primer paso, selección. Lucas 6:13, leemos de nuevo. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Algunos puntos a destacar en este primer paso. Número 1, escogió a unos pocos entre muchos. Número 2, su método estratégico fueron hombres.
personas, o fue hombres, personas, no sé cómo se diría mejor. El punto es que su método fueron las personas. Los hombres constituían su método para ganar el mundo para Dios. Él no se preocupó por programas con los cuales llegar a las multitudes, sino por los hombres a quienes las multitudes habrían de seguir. Nunca organizó una campaña de evangelización como la conocemos nosotros. Los hombres constituían su método para ganar a los suyos para Dios. Veamos un poco sobre el orden de la selección en el caso del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, llamó a Juan y Andrés. Juan 1, 35 al 40. Dice, el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Siguientes, seleccionados. Pedro, en este caso traído por Andrés. Juan 1, 41 y 42. Dice, este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Los siguientes en la lista fueron Felipe y Natanael. Juan 1, 43 al 45. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, Jesús, el hijo de José de Nazaret. Como puede verse aquí, tenemos el principio de la reproducción espiritual en la que se basa el discipulado establecido por Jesús. Jesús a Felipe y Felipe a Natanael. Siguiente en la lista, Mateo 9, versículo 9. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Respecto a los otros 6, no se menciona en los evangelios los detalles que rodearon su llamamiento, pero lo más posible es que todos ellos fueron llamados en el primer año del ministerio de nuestro Señor. Como era de esperarse, estos esfuerzos iniciales por ganar almas tuvieron muy poco o ningún efecto casi en la vida religiosa de ese tiempo, pero eso no importó mucho. Los pocos conversos que el Señor hizo al comienzo estaban destinados a ser los líderes de la iglesia que había de ir por todo el mundo con el evangelio, y desde el punto de vista de su propósito final, el impacto de sus vidas se haría sentir por toda la eternidad, y esto es lo único que cuenta. Hay una característica general de los 12 que es muy importante traerla a colación acá. No eran hombres prominentes. Más bien, ninguno ocupaba un lugar prominente en la sinagoga. Ninguno pertenecía al sacerdocio levítico. Ninguno tenía preparación profesional. Ninguno era rico. El único de los 12 oriundo de la región más culta de Judea fue Judas Iscariote. Y de ese se puede decir que en realidad lo que Jesús hizo fue no rechazarlo. Juntos todos componían un grupo de personas toscas, eran impulsivos,
temperamentales y susceptibles, fácilmente reaccionaban al rechazo. A la vista humana, constituían un grupo del que se pudiera esperar nada, menos que fueran a ganar a alguien para Cristo. ¿Por qué entonces los seleccionó Jesús? Hay por lo menos 5 razones. 1, eran moldeables. 2, eran conscientes de su necesidad. 3, estaban dispuestos a aprender. 4, eran hombres de gran corazón, excepto Judas. 5, buscaban a alguien que los guiara por el camino de la salvación. Lección a aprender. Jesús no pregunta cuán capaces, sabios y conocedores son, sino cuán dispuestos están para ser enseñados y moldeados para su servicio. En este primer paso de Jesús en el plan supremo del discipulado, la selección, Él estableció el principio de la concentración. En el principio de la concentración en unos pocos radica la sabiduría y el éxito del ministerio de nuestro Señor. No se puede transformar al mundo a menos que se transforme a los individuos que lo componen. Y este cambio individual no se dará sino únicamente cuando estos individuos sean modelados por las manos del Maestro. Es evidente, pues, no solo la necesidad de seleccionar a unos pocos, sino también la de mantener al grupo seleccionado lo suficientemente reducido como para poder trabajar con ellos eficazmente. Eso podemos verlo en Lucas 6, 13 al 17 y Marcos 3, 13 al 19. En consecuencia, Jesús llamó a sus discípulos y escogió a 12. Jesús formó también otros grupos, como los 70, Lucas 10:1, y algunos otros. Pero la prioridad y el tiempo otorgados a quienes no formaban parte del grupo de los 12 fue cada vez menor. Y aún entre los 12 seleccionó indirectamente a 3. ¿Recuerdan? Pedro, Santiago y Juan. Es así que solo ellos estuvieron en la casa de la hija de Jairo, Marcos 5:37 y Lucas 8:51. Solo ellos estuvieron en la transfiguración, Marcos 9:2 y Mateo 17:1. Y Lucas 9:28 también. Solo ellos estuvieron en el Getsemaní, Marcos 14:33 y Mateo 26:37. Nota importante, hermanitos queridos. El hecho de que no se mencione en ninguna parte que los otros discípulos se quejaran de la preferencia a los 3, aunque sí murmuraron por otras cosas, es prueba de que cuando se demuestra preferencia por la razón adecuada y sana y en el sentido justo, nadie debe sentirse ofendido o ofendida, o despreciado o despreciada. Jesús mismo lo hizo. Hablemos un poco ahora del principio de selección aplicado. El principio de selección aplicado. Cuanto menos es el tamaño del grupo al que se le enseña, tanto mayor es la oportunidad para impartir una instrucción eficaz. Voy a repetir ese principio aplicado. Cuanto menos es el tamaño del grupo al que se le enseña, tanto mayor es la oportunidad para impartir una instrucción eficaz. Jesús dedicó la mayor parte de la vida que le quedaba en la tierra a estos pocos discípulos. Literalmente consagró todo su ministerio a ellos. El mundo podría mostrarse indiferente hacia él y con todo no hacer fracasar su estrategia. Ni siquiera le preocupó gran cosa el que sus seguidores marginales lo abandonaran, cuando les propuso el verdadero significado del reino, según Juan 6:66. Pero no pudo soportar que sus discípulos íntimos no comprendieran su propósito.
Tenían que entender la verdad y ser santificados por ella, según Juan 17:17. O de lo contrario, todo se perdería. Todo el esfuerzo de Cristo en todo su ministerio se perdería. Por esto oró no por el mundo, sino por los selectos que Dios les dio. Juan 17:6-9, en este caso específico. De la fidelidad de ellos dependía todo. Si es que el mundo habría de creer en él por la palabra de ellos, según Juan 17:20. No obstante, nuestro Señor no descuidó al pueblo. Sería erróneo, sin embargo, basarse en lo dicho para afirmar que Jesús se olvidó de las masas en su ministerio, porque no fue así. Hizo todo lo que se le podría pedir a un hombre y aún más para llegar a las multitudes. Fue tanto así que se bautizó públicamente, predicó sin cesar a las multitudes, les enseñó, los alimentó, curó sus enfermos, echó fuera a los demonios. A veces ni aún tenía tiempo para comer por atender las multitudes. Hasta lloró por ellos, según Juan 11. Jesús nunca desatendió la evangelización de las masas, tanto que quisieron apoderarse de él y hacerle rey, Juan 6:15. Y todos acudían a él, Juan 3:26. Aún los fariseos reconocieron que el mundo iba tras él, Juan 12:19 y 11:47 y 48. Con todo esto, Jesús no actuaba para espectadores. En varias ocasiones pidió a los que habían recibido la ayuda de su poder sanador que no lo propagaran, para así evitar manifestaciones masivas de las multitudes tan impresionables. Fue así, por ejemplo, en el caso del leproso, Mateo 8:4, Marcos 1:44 y 45 y Lucas 5:14-16. En el caso de los librados por espíritus inmundos, Marcos 3:11 y 12. En el caso de la hija de Jairo, Marcos 5:42 y 43. En el caso de los dos ciegos, Mateo 9:30. Y en el caso del ciego de Bethsaida, Marcos 8:25 y 26. Ahora bien, hermanos, ¿no resulta acaso descorazonador que alguien que posee todo el poder del universo viviera y muriera para salvar al mundo y con todo, a fin de cuentas, dispusiera solo de unos cuantos discípulos de poco valor como resultado de sus esfuerzos? La respuesta a esta pregunta pone inmediatamente de relieve el verdadero propósito del gran plan evangelístico teocéntrico de Jesús. Él no quiso impresionar a las multitudes, puesto que la historia ha demostrado en un sinnúmero de ocasiones que las multitudes son presa fácil de las influencias falsas cuando no hay quien las cuide. Así, por ejemplo, en los tiempos de Jesús, los aproximadamente 2 millones de personas que vivían en Palestina estaban moldeados en su vida religiosa, social, educativa, etcétera, por sus líderes espirituales, entre comillas, que entre fariseos y saduceos no excedían a 7,000 personas, que representaban alrededor de 1/3 del 1% de la población de Israel, y que dirigían el destino espiritual, entre comillas, de la nación. Si el ejemplo de Jesús en cuanto al principio de selección significa algo, entonces debe enseñarnos que el primer deber del pastor, la primera preocupación del evangelizador es velar por echar el fundamento del comienzo mismo, de modo que sobre él se pueda edificar un ministerio evangelizador eficaz y continuado entre las multitudes. Esto exigirá una concentración de tiempo y talentos en unos pocos hombres y mujeres en la iglesia, aunque sin olvidar la pasión por el mundo. Significará intensificar la propagación de líderes para que la obra del ministerio pueda darse, según Efesios 4:12. Unos cuantos consagrados así, con el tiempo sacudirán al mundo para Dios.
El triunfo nunca lo consiguen las multitudes. Fue así que Jesús lo hizo. Y si Él lo hizo así, así es lo correcto. Porque al final, todo lo que se hace con esos pocos es para la salvación de los muchos. Y antes de que podamos resolver el problema de los pueblos, el pecado, debemos alcanzar a aquellos a quienes la gente sigue. Allí es donde debemos comenzar como lo hizo Jesús. Será lento, ¿sí? Será aburrido algunas veces, doloroso. Y es probable que al principio ni se le preste atención a este trabajo. Pero el resultado final será brillante, aunque no vivieras para verlo. Uno debe decidir en qué esfera quiere que tenga valor el ministerio evangelizador. Si en el aplauso momentáneo de la aclamación popular o en la reproducción de su vida en unos pocos escogidos que proseguirán la obra cuando uno ya no esté. En realidad, el problema se reduce a decidir para qué generación vivimos. Se nos fue el tiempo. Quedamos por aquí. Nos vemos en la próxima sección.